Catalina II de Rusia, conocido como Catalina la Grande, es una de las figuras más icónicas de la historia rusa. Nacida como, y esta la voy a leer porque es muy largo, Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst, el 2 de mayo de 1729, en el ya desaparecido Reino de Prusia, se convirtió en la emperatriz de Rusia y gobernó el país desde 1762 hasta su muerte en 1796. Su reinado marcó una era de expansión territorial, reformas internas y un florecimiento cultural. Catalina la Grande no nació en Rusia ni en la familia Romanova, aquella dinastía que gobernó Rusia desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX. En realidad era de origen alemán y su llegada al poder es un testimonio de su astucia política y su capacidad para navegar las complejas aguas de la corte rusa. Fue invitada a Rusia a la edad de 15 años para casarse con el futuro zar Pedro III, un hombre con el que tenía poco o nada en común. Sin embargo, Catalina, ambiciosa, inteligente con tal de llegar al poder, se adaptó rápidamente, aprendió el idioma ruso, abandonó su creencia luterana, se convirtió a la Iglesia ortodoxa y adoptó su nuevo hogar con entusiasmo. En un tiempo en el que los hombres casi que utilizaban a las mujeres, porque una mujer no podía hacer lo contrario y aprovecharse de ella. Una adelantada total. En 1762, tras un breve y desastroso reinado de su esposo, reinado que duró apenas 186 días, Catalina lideró un golpe de estado contra su marido con el apoyo de la Guardia Imperial y tomó el trono. Su gobierno se caracterizó por esfuerzos reformistas y modernizadores, influenciados por las ideas de la Ilustración francesa. Buscaba aplicar principios de racionalidad y progreso a la administración rusa. Ella sabía que para avanzar debía tener la cabeza abierta y escuchar diferentes opiniones e ideas, y por eso mantenía de manera asidua correspondencia con varias de las mentes más prominentes de la época, entre ellos dos de los filósofos más influyentes como Diderot y Voltaire, quien incluso llegó a escribir: "Si fuera más joven me haría ruso". Pero hoy no vamos a hablar del reinado de Catalina la Grande, que es alucinante. Eso lo vamos a dejar para otro video. Hoy vamos a hablar de cómo Catalina la Grande inventó, podríamos decir, la montaña rusa. Ese juego lleno de vértigo que muchos aman por algún motivo, aunque en mi caso, bueno, no es así, a mí me da vértigo. Las montañas rusas tienen un origen sorprendente y están íntimamente ligadas a la historia y la cultura rusa, obviamente por eso se llaman así, aunque curiosamente en Rusia se llaman montañas americanas, pero de eso vamos a hablar después. Y están ligadas particularmente al reinado de Catalina la Grande. Las primeras formas de lo que hoy conocemos como montañas rusas surgieron en Rusia, pero no como las estructuras de acero y madera que encontramos en los parques de atracciones modernos, ya que por supuesto en aquel momento, hace más de 200 años, no existía esa tecnología, sino como toboganes de hielo. Durante los inviernos en Rusia, las personas solían construir rampas gigantes de madera en plazas públicas. Las cubrían con nieve, a las que rociaban con agua para formar una gruesa capa de hielo resbaladizo y se lanzaban así nomás, sin miedo a nada. De hecho, en un principio los trineos que utilizaban ni siquiera eran de madera, sino que se trataba de bloques esculpidos de hielo. Estas rampas, que llegaban a tener hasta 24 metros de altura con ángulos de hasta 50 grados, eran muy populares en la Rusia de los siglos XVII y XVIII. Y lo cierto es que no hacían división de clases, ya que al ser algo tan, entre comillas, simple, era un entretenimiento con el que se divertían tanto la aristocracia como el pueblo. Y acá es donde entra en juego nuestra emperatriz, quien para mí, teniendo en cuenta la época y el contexto, obviamente con la realidad y la mentalidad de las personas de aquel momento, se podría comparar con una especie de Lady Di, en el sentido de la forma por cómo se involucraba con el pueblo a pesar de pertenecer a la realeza.
Catalina la Grande, siempre interesada en la cultura y el entretenimiento, fue una gran promotora de las innovaciones de su época. Bajo su reinado, las montañas rusas de hielo se convirtieron en una forma popular de entretenimiento en varias ciudades rusas, pero especialmente en San Petersburgo, que por aquel entonces era la capital de Rusia. Y fue en 1784 cuando se produjo una de las innovaciones más importantes en la historia de las montañas rusas, que quizás hoy puede sonar como una tontería, pero hay que ubicarse en la época. Hasta ese entonces los trineos eran simples trineos que se arrojaban desde la cima de los toboganes congelados. Y siendo tan fanática de ese tipo de entretenimiento, Catalina mandó a construir una, en este caso mucho más ornamentada, mucho más linda, mucho más romántica. De hecho, para que se den una idea, una réplica del edificio original es este que aparece acá. Hasta ahí nada innovador. Lo que sí fue innovador fue que a los trineos se les agregó rueditas para que de esta forma pudieran usarse durante todo el año, no solamente en invierno, cuando había hielo y nieve. Y por eso, sumado al gran apoyo que tenía por parte de la emperatriz, la popularidad de este tipo de atracciones terminó de explotar. De todas formas, seguía siendo algo suicida, porque los trineos no tenían ningún tipo de seguridad. Y las personas simplemente subían por una escalera y se tiraban así nomás con sus trineos a una altura tremenda. Está documentado que esta primera montaña rusa, que aún no se llamaba así, llegó a tener 5 colinas, 5 subidas y bajadas. Hay un testimonio muy concreto de esto por parte del clérigo inglés John Glenn King, quien vivió en San Petersburgo durante esos años y que escribió lo siguiente. Ustedes usen la imaginación para ponerse en ese lugar. Se puede observar que hay 5 montes de desigual altura. El primero y el más alto tiene una altitud perpendicular de 30 pies. El impulso con el que descienden los lleva sobre el segundo, que está unos 5 o 6 pies más abajo, lo suficiente como para permitir la fricción y la resistencia, y así hasta el último, desde donde son transportados mediante un suave descenso, casi con la misma velocidad, sobre un trozo de agua hasta una pequeña isla. Estos toboganes de aproximadamente 1,5 estadios de longitud están hechos de madera y pueden utilizarse tanto en verano como en invierno. El problema es que en un carruaje caben de 2 a 4 personas. Cuantas más hay en él, mayor es la rapidez con que va. Corre sobre ruedas y ranuras para mantenerlo en dirección correcta. Y desciende con una rapidez maravillosa. Debajo de la colina hay una máquina accionada por caballos para tirar de los carruajes de regreso. Una obra como esta habría sido enorme en la mayoría de los países por la mano de obra y el coste, así como la gran cantidad de madera utilizada en ella. En el mismo lugar hay otro monte artificial que va en forma de espiral y a mi parecer, que también lo he probado, es muy desagradable, ya que parece siempre inclinado hacia un lado y la persona se siente en peligro de caerse del asiento. Bueno, ahí tienen un testimonio real de lo que eran estas atracciones, estos juegos en aquel momento. A partir de acá es cuando se comienza a expandir, para que vean ustedes cómo el concepto que tenemos de globalización es mucho más antiguo de lo que creemos. Como mencioné al principio, una de las cosas por las que Catalina la Grande fue famosa es por esta apertura mental, esta idea de querer conectarse con el mundo por su creencia de que esta lluvia de ideas era lo que ayudaría a crecer al imperio ruso, intentando siempre tener relaciones con el resto de Europa. Incluso tuvo un breve acercamiento con Japón y hasta estuvo a punto de ayudar a Inglaterra en la independencia de Estados Unidos, aunque terminó declarándose neutral para intentar hacer negocios con Estados Unidos, que apenas estaban haciendo, por supuesto, con la mentalidad de aquella época, ya que también hubieron guerras y conflictos, teniendo en cuenta que esta fue una época de mucho expansionismo para Rusia. Algo que de hecho era lo que buscaban, todos los reinos, todos los imperios. No quiero entrar en tantos detalles porque no es la idea del video, pero bajo su liderazgo Rusia extendió sus fronteras hacia el sur y el oeste, incorporando territorios como Crimea, hoy sumido otra vez en un conflicto lamentablemente, Ucrania, Bielorrusia, Lituania y partes de Polonia.
Estas expansiones transformaron a Rusia en una de las potencias europeas más grandes y le dieron acceso a importantes puertos en el Mar Negro, cruciales para el comercio y la influencia geopolítica. Catalina también implementó numerosas reformas administrativas y sociales. Reformó el sistema de gobierno local, estableciendo provincias y distritos con gobernadores y funcionarios más eficientes. Fundó escuelas, hospitales y asilos, promoviendo la educación y la salud pública. Aunque muchos de estos proyectos no se completaron durante su vida, sentaron las bases para el desarrollo futuro de Rusia. Lo cierto es que ya mucho tiempo después, en el 1800, durante las guerras napoleónicas, unos soldados franceses que estaban en Rusia quedaron maravillados con estos juegos y llevaron la idea de regreso a Francia. Y en 1812 construyeron la primera montaña rusa con carros fijados a los rieles, toda una novedad, y para promocionar la atracción, en un intento de hacerla sonar más exótica, la llamaron montaña rusa y fue un éxito instantáneo. Pero todavía faltaba un paso más. Con la muerte de Catalina, Rusia volvió a empezar, a cambiar nuevamente. Y con la continuidad de los zares, este tipo de entretenimiento comenzó a quedar en el olvido en cierta forma. Por su parte, en Estados Unidos, que siempre siendo Estados Unidos, y Nueva York siempre siendo Nueva York, le dieron una vuelta de tuerca desde el lado comercial. Por aquellas tierras, un invento que se había vuelto muy popular era el de los carritos colocados sobre vías de tren que usaban las minas para transportar carbón y otros materiales que extraían de un lado a otro. Y usando un poco la imaginación, en 1884 el inventor y empresario Lamarcus Adams Thompson construyó en Coney Island, en Brooklyn, Nueva York, una plataforma con forma zigzagueante al aire libre. Con estos carritos mineros que, haciendo el recorrido sobre una vía de tren que caía de una altura de 200 metros y que obviamente con la previa compra de un boleto, llevaba a los pasajeros de una punta a la otra, de ida y vuelta, en un recorrido lleno de vértigo. Era algo así como Indiana Jones y el Templo de la Perdición, pero en la vida real y con un riesgo verdadero. Alrededor de la atracción se construyó un parque de diversiones que fue un éxito rotundo, y esto se empezó a replicar por todo Estados Unidos. Y tras el éxito que se generó ahora sí, el juego regresó a Europa y volvió a popularizarse en Rusia, donde curiosamente la llamaron montaña americana, que es de hecho como la siguen llamando hasta hoy en día. Algo similar como lo que pasó con Papá Noel, una tradición que empezó en Europa, se popularizó en Nueva York y regresó más moderna y estilizada, mucho más capitalista y comercial, al viejo continente bajo el nombre de Papá Noel. Si les interesa, en otro video vamos a hablar de la historia de Papá Noel, que es muy interesante. Bajo el reinado de Catalina, San Petersburgo se convirtió en un centro cultural europeo. Fundió la Hermitage, una de las colecciones de arte más grandes y prestigiosas del mundo. Catalina adquirió obras de arte de todo el continente, incluyendo pinturas, esculturas y libros raros, y su palacio de invierno en San Petersburgo se convirtió en un museo que rivalizaba con los de París y Viena. Pero además de sus intereses artísticos, Catalina era una prolífica escritora. Escribió numerosas obras de teatro, comedias y óperas, muchas de las cuales se representaron en su corte. También apoyó a escritores y filósofos, manteniendo correspondencia con algunos de ellos. Sería algo así como que hoy en día uno pudiera mantener un contacto directo con el presidente, lo cual, si hoy suena muy adelantado, imagínense en aquella época. Esta interacción no solo enriqueció la cultura rusa, sino que también posicionó a Catalina como una figura central en el movimiento intelectual europeo. Por supuesto que también están las críticas, porque nadie está exento de nada. Por un lado, Catalina es celebrada como una reformadora y modernizadora que amplió las fronteras de Rusia y promovió la cultura y la educación. Aunque por otro lado, el gobierno estuvo marcado por la autocracia y la represión de levantamientos populares, como la rebelión de Pugachev en 1773 y entre 1773 y 1775, de la cual ya vamos a hablar en otro video.
Pero volviendo a lo que nos importa de este video, su impacto en las montañas rusas, aunque menos conocido, podríamos decir que muchas de las otras cosas que hizo, es un testimonio de su influencia en aspectos aparentemente mundanos de la vida diaria. La evolución de estas atracciones, desde simples toboganes de hielo hasta estructuras un poco más complejas con ruedas, refleja el espíritu innovador y el amor por el entretenimiento que caracterizaron su reinado. Catalina murió el 17 de noviembre de 1796, dejando un imperio más grande y culturalmente mucho más rico que el que había heredado. Su reinado sigue siendo un periodo de estudio fascinante para los historiadores que continúan explorando sus muchas contribuciones a la historia y la cultura rusa. Y es que Catalina la Grande fue una figura monumental en la historia de Rusia, y yo diría que en el mundo, cuyo impacto se extendió mucho más allá de sus políticas y conquistas territoriales. Su apoyo a las artes, la educación y la cultura, junto con su interés en el entretenimiento, contribuyó a un legado duradero que sigue siendo evidente hoy en día. Y centrándonos una vez más en las montañas rusas, aunque ahora asociadas con parques de atracciones en todo el mundo, tienen sus raíces en las innovaciones promovidas durante su reinado, lo que nos demuestra que a veces incluso los aspectos más triviales de la historia pueden tener orígenes profundos y significativos. Y bueno, ahora sí, hasta acá el video de hoy. ¿Ustedes conocían la historia de las montañas rusas? ¿Conocen algo de Catalina Grande? ¿Conocen algún otro invento que sea muy popular hoy, pero que tenga un trasfondo histórico? Espero que les haya gustado, y si es así, no se olviden de suscribirse a este canal, de ponerle un me gusta a este video y de dejar un comentario abajo. Me gusta mucho leerlos a todos. Mi nombre es Hernán y nos vemos la próxima.